Pues precisamente hemos escuchado declaraciones cruzadas entre el INE e integrantes de Morena por semanas. También hemos entendido el choque según el medio de comunicación que consultamos. Sobre esto hizo un estudio el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad. Le agradezco mucho a Erika Pérez, quien es doctora en Sociología y también integrante de Tlatelolco Lab de la UNAM, que nos tome la comunicación para contarnos más sobre este estudio. Bienvenida, doctora, gracias, qué gusto saludarte. Gracias, Luisa. Leía en este informe que presentan además de forma muy dinámica, bastante ágil y creativa, que no es un conflicto nuevo, que en realidad discusiones de gastos de precampaña vienen de varios años atrás entre Morena y el INE. Justo, uno de los objetivos de este informe que presentamos ahora es mostrar esto que tú dices, ¿no? No es una tensión nueva, es una tensión que tiene por lo menos desde 2016, en donde ya hubo un intento desde el INE de cancelar algunas candidaturas, en ese momento eran las de Durango y Zacatecas, pero que ha caracterizado mucho esta tensión entre algunas personas del INE, porque también eso es algo que destacamos en el estudio, que generalmente los medios y en muchos discursos públicos se entiende como que es el INE en contra de Morena, y lo que vemos repetidamente es que no es el INE, sino dos consejeros, el consejero presidente y Ciro Murayama, que están ocupando un lugar protagónico en esta disputa y que son sus narrativas, sus relatos los que se imponen como si fueran el discurso de la institución como tal, ¿no? Y lo que vemos es eso, esta tensión que está teniendo lugar desde hace muchos años y que ahora tuvo un momento muy álgido con la cancelación de las candidaturas de Raúl Morón y Félix Salgado. Y en el estudio lo que vemos es justo cómo esta disputa se ve en distintos medios informativos, cómo se ve en YouTube, cómo se vivió en Facebook, en Twitter y en las calles. Porque entendemos que este tipo de fenómenos, para entenderlos mejor, necesitamos ampliar el panorama, no quedarnos solamente con el titular, el INE destituye las candidaturas, sino ver qué hay detrás, ver cuáles fueron los diferentes argumentos, ver cómo la ciudadanía se está expresando en las plataformas, porque a veces parece que la ciudadanía es lo que menos importa y su voz está todo el tiempo ahí en escena, ¿no? Entonces, gran parte del interés del Tlatelolco Lab es justo eso, mostrar un panorama más complejo y dar voz a la ciudadanía, escuchar qué está pasando. Doctora, antes de irnos a cada una de estas plataformas, quisiera preguntarte por los dos temas que pones primero sobre la mesa. El de que ya había habido conflictos muy similares antes por gastos de precampaña que no fueron reportados debidamente. Sin embargo, todas las veces anteriores, la resolución final del tribunal fue que no se cancelara la candidatura. Esta es la única vez que sí se han cancelado estas candidaturas, si no me equivoco. Y el tema de los dos consejeros específicamente, tres, el ex consejero Baños también, el consejero Ciro Murayama ha sido uno de los que más se han confrontado y ponen un momento clave, que es cuando habló sobre el populismo, siendo esta, digamos, uno de los calificativos que la oposición usa siempre contra el presidente, ¿no? Sí, claro, justo llama mucho la atención que los argumentos de estos consejeros y además su discurso no solamente en las sesiones del INE, sino que han ocupado espacios mediáticos, los entrevistan en todas partes, incluso pues sacan libros y hacen giras para presentarlos, bueno, giras, se presentan en distintos espacios para presentar sus libros y su discurso es muy coincidente con este discurso de la oposición, ¿no? Que viene acompañando la figura de Andrés Manuel López Obrador desde hace muchos años, como alguien que es intolerante, populista, como que es un peligro esta intolerancia, es un peligro para la democracia, el populismo, y de manera más o menos velada, pero pues para quienes hemos seguido este tipo de discursos desde hace tiempo, pues no es ninguna sorpresa, ¿no? El eco de estos discursos se asocia mucho a un grupo opositor, ¿no? Entonces, sí, pues como dices, son discursos que emiten estos consejeros a nombre de una institución, pero que claramente están asociados con un grupo específico, ¿no? Y ahora, muchos de los juicios, digamos, que hacemos desde la ciudadanía o que hace la ciudadanía, porque yo me debo considerar en medios de comunicación, son según la información que les llegue, ¿no? Eso es lo peligroso también de los medios de comunicación. Nuestra tarea es ser imparciales, pero no siempre se logra este cometido. Justo ustedes hicieron un análisis sobre la cobertura y me llamó la atención que en varias, digamos, de los reportes sobre estos choques, nadie se pronuncia abiertamente a favor del INE, pero sí en contra de Morena, ¿no? En particularmente ciertos medios. Sí, sí, tienes razón, eso es llamativo porque pues de entrada lo que se esperaría de un medio es dar
o sea, mostrar las diferentes caras, ¿no? A lo mejor no posicionarte, sí, pero mostrar los distintos actores Todas las voces, involucrados, al los menos. distintos argumentos, tal cual, todas las voces. Y vimos que en la prensa escrita, por ejemplo, muy pocos diarios dijeron que hubo una votación dividida, sino sus titulares eran el INE arrasa con Morena, ¿no? O así. Mientras que, por ejemplo, otros espacios en YouTube, como el espacio de Astillero, por ejemplo, que analizamos, sin embargo, otros espacios que tienen sus audiencias en YouTube, ahí sí hubo voces, se entrevistó a los consejeros que estuvieron en contra de la cancelación de las candidaturas, se entrevistó a Citlali, a Raúl Morón, es decir, se abrieron los micrófonos a otras voces y de esa manera la ciudadanía puede tener un panorama mucho más complejo que si solamente escucha la voz de Lorenzo Córdoba, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, claro, también nuestro informe busca eso, como mostrar el papel de los medios en los procesos democráticos, porque al final esto lo que nos interesa es entender cómo funciona la democracia en nuestro país y qué lugar está teniendo la ciudadanía en ellos, ¿no? Y las redes sociales cada vez pesan más, ¿no? También ahí la conversación o la manipulación, porque también a veces se manipula, puede ser definitoria. Y también hicieron un análisis sobre esto. Sí, sí, lo que vimos fue en Twitter específicamente, vimos que a lo largo de toda esta coyuntura que ha sido muy larga, tuvieron lugar dos tendencias, ¿no? Una que era yo defiendo al INE y otra que era INE corrupto. Y en las dos, en este caso, en las dos identificamos que pudo haber comportamientos anómalos, es decir, cuentas que hicieron algún tipo de estrategia para lograr sostener esa tendencia, es decir, no era necesariamente un reflejo orgánico, aunque sí había detrás cuentas orgánicas sosteniendo estas tendencias, ¿no? Pero lo que vimos a partir de un análisis de 140,000 tweets fue justo esto, ¿no? Que se posicionaron estas dos tendencias, que detrás de estas dos tendencias hay dos posiciones políticas, dos formas de entender la democracia, de entender la coyuntura, y que sí hay también en los dos bandos prácticas pues anómalas, ¿no? Que podrían ser entendidas como cuentas que no están siendo genuinas en su participación. Doctora, pues muchísimas gracias por permitirnos reproducir aquí la investigación de Tlatelolco Lab. La verdad es que está impresionante, vale la pena verla con detenimiento. ¿Dónde la puede consultar nuestra audiencia y dónde puede consultar el resto del trabajo que hacen ustedes? Claro que sí, pues les invitamos. Tlatelolco Lab es parte del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, como ya dijiste, de la UNAM, y tenemos una página que es Tlatelolco Lab, es es tlatelolcolab.puets/UNAM, disculpen. Y bueno, ahí pueden encontrar este estudio y muchos otros que hemos hecho y estar atentos porque estamos tratando de sacar de este tipo de análisis frecuentemente. Pues ojalá estén por acá contándonos también, doctora Erika. Muchísimas gracias. Aquí compartimos también el link para quien tenga más inquietudes sobre esto que ya nos adelantabas. Gracias y muy buenas tardes, doctora. Muy bien, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Fue Erika Pérez, doctora en Sociología de Tlatelolco Lab de la UNAM. La página particularmente de este estudio es pueds, o sea, PUEDJS, para no complicarnos, .unam.mx/Tlatelolco Lab, /coyunturas, /Morena versus INE, PS, en vez de versus.